donde estés, hagas lo que hagas, pienses como pienses, eres parte de una sociedad y tienes un derecho que nadie puede quitarte. La expresión, tu expresión. Aquí escuchamos, analizamos y opinamos, sin censura ni compromisos. En Así Estamos, lo valioso es tu opinión. Comenzamos. Del Río es pura diversión. Bienvenidos, así estamos, qué gusto saludarles ya en este jueves y con mucha información, muchas notas que comentar, aparte de una interesante entrevista que hoy vamos a trasladarles a ustedes, cuando con el especialista Provida, analista político Luis Contreras, hablemos sobre el tema de procurar la vida en El Salvador, para trasladarles a ustedes el tema, en lugar de hablar de que el aborto, no, hablemos de salvar la vida, de guardar la vida, de procurar la vida, de cómo en nuestro país el tema constitucional que garantiza la vida al ciudadano del momento de la concepción es lo que tiene que hacernos reflexionar ante estas peticiones de hace un par de días atrás, hechas por la diputada Lorena Peña, que quiere que se aprueben reformas al Código Penal antes de terminar la legislatura, en la cual ella está presente aún como diputada. Marina, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida, un gusto saludarle. Aquí con mucho calor, Rafa. Sí, ¿verdad? Caliente el ambiente. Un jueves muy caluroso desde ayer. En algunos puntos de nuestro país ha caído lluvia, no fuertes lluvias, pero sí algunos chubascos. Y ahora en la zona central un poco oscuro, ¿no? Nubladito, ¿verdad? Nublado, ya sí. Lleva un par de días, así que de repente, ya quiere, como dicen, Quiere llegar. la época lluviosa, ya estamos por también alcanzar la Semana Santa, el calor se intensifica, pero al mismo tiempo es época de transición, ¿verdad? Después de ese intenso calor, se supone, vamos a un poco más de lluvia. A ver qué tal nos va este año con el agua, porque se recuerda que, bueno, cuando estábamos en el programa, ya en el canal, teníamos aquel monitoreo de las condiciones del clima, veíamos también la cantidad de agua y que no concordaba mucho. Yo creo que este año tal vez va a ministra. ser mejor, fíjese, no sé, tengo esa esperanza de que tengamos, igual que el año pasado, una buena época lluviosa. El problema es que llueve, pero no retenemos el agua. No hemos hecho mucho en cuanto a proteger las cuencas de los ríos, de mejorar la reforestación, preocuparnos por el elemento agua, aunque ya hay información de ciudades que se están quedando sin agua. Y no es que, mire, hay poca agua, no, ya no hay agua y no tienen posibilidad de recuperarla porque se han secado incluso los mantos acuíferos y los afluentes cercanos, y ciudades importantes como en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, donde el agua, dicen, ya no hay posibilidades. Y por ahí hay otras ciudades que se van acercando a ese límite tan triste, ¿verdad? Dice por acá Ana Padilla, ya pasaron los alzacuanes. Los azacuanes, sí. Anunciando la lluvia. Si ya pasaron los azacuanes, es posible que ya estamos en el cambio de estación. Fíjese, pasan Rafael, al principio, o sea, antes de y al final de. Ah, ok. Estaba analizando y pensando en lo que usted estaba hablando de retener el agua y de tener pues ese recurso del agua como en otros países. Por ejemplo, lo hemos mencionado acá, el aeropuerto El Dorado de Colombia. Es un aeropuerto que tiene su estructura, que pues su techo recopila todo el agua y eso se ocupa para todos los servicios sanitarios. Y mire, Marina, tanto que hablan de propuestas, ¿verdad? Acabamos de pasar por una campaña donde prometieron y se esforzaron en tratar de poner algunas ideas para mejorar la vida de los ciudadanos. Vamos a entrar a una campaña presidencial para, se supone, también recibir en esa campaña
ideas para mejorar la vida. Ojalá, porque en esta última no vino ni una relacionada al tema medioambiental en esa dinámica, y más donde se hacen las leyes, porque una ley podría cambiar buena parte de la realidad. Tan solo que hicieran una ley, Marina, donde se prohíba construir cualquier vivienda que no tenga, como usted dice, una cisterna que capte el agua lluvia, y que debe ser proporcional al tamaño de la casa en la parte de abajo, una especie de sótano que ahí mismo reciba el agua, como se construyeron en la Roma antigua, porque ya todo en algún momento de la historia se ha pensado. En la Roma antigua, todas las casas, así como un sótano abajo, era cisternas para recibir el agua lluvia. Pero que por ley le digan a usted, usted no puede construir una casa si no tiene una proporción de una cisterna para recibir agua lluvia. Una ley así, tan sencilla, puede empezar a cambiar el futuro de la gente en cuanto al acceso al agua. Y no quedarnos solo esperanzados a que, como le hemos metido unos millones a la planta purificadora de Las Pavas, se acabó el problema y ahora va a haber agua para todos, cuando el río Lempa está también chiquito cada vez más, ¿verdad? Cada día me sorprende, Rafael, para presidente Marina? 2019. ¿Por qué, Marinita? Si aquí la idea es ciudadanizarse y darse cuenta que el ciudadano no necesita a un político para que ponga a funcionar lo que hay que hacer funcionar. Los ciudadanos somos los que tenemos esa posibilidad. Lo que pasa es que estamos como esperando, ¿verdad? ¿Y ahora qué me vas a dar a mí? Claro. Y no, somos nosotros los que hay que decirle, esto queremos, mire, esto necesitamos, mire, esto hay que hacer, mire, y apúrese porque si no, ponemos a otro. Fácil, ¿no? Así como han dicho muchos candidatos, bueno, que si en 1 o 2 años no se les ven lo que han hecho o lo que prometieron, que ahí van a ir caminando para afuera. Ojalá que hay sea que así. presionar porque esto es muy rápido. Mire, Marina, hablando de esto, usted me mete ahí en los temas y me inspiro, porque cuando uno ve la brecha, mire, la brecha entre lo que nuestro país está viviendo en la actualidad, en este momento, y lo que viven otros países, la brecha es como así, mire. Nosotros ni siquiera Uber hemos terminado de aceptar, y Uber ya está estrenando y probando los taxis aéreos. O sea, solo para que tengan una idea, ya son cosas que apenas están en nuestra imaginación, que en otras partes del mundo son totalmente reales, y nosotros creemos que no va a pasar, y sí está pasando. En los desiertos ya están encontrando maneras de sembrar árboles, y nosotros no las sembramos, teniendo tierra fértil, terreno bendecido, que donde usted pone una semilla prospera un árbol, y no lo aprovechamos. Aquí al revés es, allá están sembrando, aquí están quitando. Aquí queremos vivir en el desierto. Aquí queremos vivir en el desierto, Rafael. Y bueno, la verdad es que hay mucha información que analizar, cosas muy buenas por hacer, y eso de las brechas, lastimosamente, cuando otros países ven que hay brecha con los países más desarrollados, empiezan, pero al 1, 2 por 3, a caminar y a desarrollarse. Y nosotros... Mire, los países desarrollados ya vienen echando marcha atrás con el tema del aborto, y nosotros aquí queriéndolo poner. Ya están retrocediendo. Estados Unidos incluso está diciendo, en este periodo de Donald Trump, probablemente se va a acabar el tema del aborto tal cual lo han ido promoviendo. Y fíjese que no solo por el hecho de que políticamente haya una visión, sino porque se están dando cuenta que eso no funciona y que ha dañado a la sociedad, que ha metido demasiados problemas, y la gente misma está tomando cada vez más conciencia de que esas cosas no son buenas. Entonces, pero mientras la brecha va por un lado, nosotros vamos por otro. Marina, temas de hoy. Se piden más cambios dentro del FMLN. Policía Rural va a cambiar de nombre y se supone va a ser una división de protección rural. ¿Más cosmética en la PNC o realmente tendrá algún efecto? La red de narcos relacionada a la política, otra vez vuelve a aparecer ese tema. Y en Estados Unidos los senadores pidiendo que en nuestros países del Triángulo Norte se escojan fiscales cabales, fiscales que hagan bien su papel. Vaya. Y Nayib Bukele recibió también su respuesta de la Cancillería mexicana tras el insulto al presidente Enrique Peña Nieto. Por ahí nos vamos mientras hacemos espacio también a la entrevista que vamos a tener en breve con Luis Contreras. Vamos a hablar de la vida, del derecho a la vida en El Salvador. ¿Qué dice el libro de Proverbios, Marinita? En el capítulo 28, versículo 14.
Dichoso el hombre que teme siempre, el que se obstina caerá en desgracia. Y no es un temor de que usted sea miedoso, ¿verdad? Sino un temor espiritual a Dios que le hace a usted detenerse. Pero si usted es obstinado en seguir haciendo lo que cree solo porque usted cree, pues el resultado por ahí será no como lo que espera. Gracias a quienes ya están con nosotros. Saludos, Antico SB, Denis Funes, José Díaz, que nos mandan bendiciones. Paola Alemán, lo lea antes de emitir cualquier comentario fundamentalista y religioso. Claro, con mucho gusto. Roberto Esteban Murillo, esperamos que el sonido no falle. Primero Dios que no. Ana Padilla, ya pasaron los azacuanes, lo que usted decía. Buenas noches, también Margaret Interiano. López Adal, que usen desalinizadoras las plantas que usan para filtrar el agua del mar. Bueno, pero lo hemos dicho, todo efecto tiene reacción. Desalinizamos el agua y ¿qué hacemos con la sal? Si la tiramos al mar otra vez, resulta que se está perdiendo vida porque mucha sal también nos lleva al mar muerto, ¿verdad? Y el mar termina con su propia vida. Todo en la naturaleza es perfecto. Por eso es que cuando nos metemos a tocar la naturaleza, las cosas ya no son como son y empezamos a tener problemas. Ya que hablamos del agua, ¿me podrían explicar cuál ley del agua? Ramírez Cordero, la que habrá que empujar, mi estimado Ramírez, en la que todo mundo trate de comprender que el recurso no es para politizarlo, es para realmente administrarlo y que todos podamos usar el agua y que todo mundo tenga acceso a ella. Roberto Esteban Murillo dice, ustedes han pasado por un costado de Multiplaza, eso pasa con el clima, están construyendo edificios de habitación y los árboles ya no se ven, ya no habrá agua como antes. El progreso hay que llevarlo compatible con todas estas cosas. El problema entonces sería que ya no ampliemos ni carreteras, ni hagamos ningún progreso tampoco, no se puede. Realmente tenemos que tomar conciencia y hacer las cosas bien, como otros que ya pasaron por ahí y lo han hecho bien. Yo no le veo problema, siempre y cuando, repito, lo hagamos bien. Alex Arriaza, saludos, buenas noches. Juanca Contreras, Vicente, dice, ese sí sabe los 3 nombres, mire, mi amigo Juan Carlos. Sí le puso Vicente. Sí. Quiero ver. Fuimos compañeros de colegio, grandes amigos, buen hermano. José Reyes está con nosotros también, poniendo algunos elementos ya en la discusión. Si hay violaciones múltiples, habría que tener la ley de castración química, algo que los políticos del FMLN han negado a las víctimas. Bueno, el tema de los violadores es importante. Aquí hemos también hablado de cuánta necedad en no ponerle atención a la causa de los problemas que queremos resolver matando inocentes y no viendo a quien abusa de las menores o abusa de una mujer y resulta con un embarazo en esas condiciones. Pero matando al que menos culpa tiene de todo eso, tampoco solucionamos el problema. Estoy muy de acuerdo con el tema de los violadores. Bueno, vamos a comenzar, Marina, entrémosle porque nos apasiona el análisis y claro, no hay todo el día para hacer esto. Lo más reciente en resultado electoral, entre Arena y FMLN, una disputa por la alcaldía de Zacatecoluca, termina con 6 votos de diferencia en el escrutinio final, después de abrir incluso las urnas a favor del partido FMLN. Y se queda el doctor Iresi como alcalde electo, según el resultado que ha dado a conocer el Tribunal Supremo Electoral, que declaró como ganador al doctor Salvador Iresi, candidato del FMLN, quien se adjudica en reelección la silla por una diferencia escasa de tan solo 6 votos, según pues los datos verificados. Esto por encima de Arturo Araujo, del partido Arena, quien no está satisfecho con el resultado y dice que podría acudir a la sala de lo constitucional. Difícil, porque entiendo yo que se abrieron las urnas, se contaron los votos, hay ahí de todo y 6 es una diferencia pequeña, pero bueno, hay que saber perder también, ¿verdad? Rafael, y al final como que salió algo acertado lo que comentaba la otra vez, de que iban a querer ya los demás departamentos querer hacer más, que se abrieran las urnas, y ya San Francisco Goteras también era de los otros que pues querían mire, que se yo abrieran como las en urnas. eso no veo por qué, también, ¿verdad? no veo por qué
cerrarse a abrir las Pero es que urnas, es un gran ¿verdad? relajo, Rafa. ¿Por qué relajo? Porque, vaya, Usted hace una elección, tiene un resultado preliminar, tiene un definitivo, tiene dudas, abran las urnas. ok, en un país coherente con lo que hace, ¿en cuánto tiempo se tendría que haber hecho esto? No importa, Marina. Tiene usted todavía hasta mayo para que tome posesión. Entonces, me explico. ¿Cuánto tiempo puede llevar contar una urna que tiene un problema o un municipio? No ha llevado mucho tiempo con uno grande como Zacatecoluca, no digamos otros más pequeños. Yo lo que creo es que sobre eso hay demasiada, ¿cómo se llama? Nube de misterio y de imposibilidades, algo tan normal como, mire, si alguien no está a gusto, cuenten los votos otra vez. Tan sencillo como eso. Es que no me cabe a mí en la mente que eso sea tan cerrado y que tengamos fórmulas mágicas que sean imposibles de abrir las cajas ante ese reclamo. Yo creo que la lógica nos dice que se puede, ¿no? ¿Sabe qué es lo que me preocupa a mí? Lo que pasa es que venimos de elecciones que se han tardado en procesos al igual que este y que siento yo que entonces estamos adobando o acomodándonos a un proceso mediocre porque otros países no tienen tanto tiempo para contar, Sí. lo hacen y lo hacen bien. Entonces, Mediocre, y tiene usted razón, pero mediocre más creo en el sentido, Marina, de madurez política, porque usted también sabe cuando ha perdido. Usted también sabe cuando no le ha ido bien. Usted sabe, pero si quiere pelearlas a como dé lugar contra todo pronóstico y porque usted tiene una poca madurez política y emocional, entonces dan estos problemas. lo que creo que falta aquí también es firmeza. Sigo e insisto, no me parece mucho tiempo porque si usted, por ejemplo, Rafael, si usted fuera mi papá y usted me dice, Marina, vas a ir a la fiesta pero venís a las 12 y yo llego a las 12:30 y usted no me dice nada. Entonces a la siguiente vez que salga a la fiesta voy a llegar a la 1 y tampoco me dice nada. Ya después voy a llegar a las 6 de la mañana. Entonces lo que ha pasado antes es de que les han permitido a los políticos que pase todo esto y que hayan dudas de lo que está pasando. Entonces ellos se van adobando y siempre quieren defender y alargar el proceso. La solución, Marina, es que nosotros los ciudadanos ahora presionemos para que el Tribunal Supremo Electoral se divida entre el área administrativa y el área que tiene que ejercer justicia respecto a lo electoral. Porque aquí hay una mezcla, entonces los partidos políticos dominan todo y entonces están tomando decisiones siempre bajo el cálculo, bajo la presión, bajo el acompañamiento de la visión electoral. Y entonces genera eso. Tenemos un presidente del tribunal que no se puede separar de su corazón partidario, político, y ya ve que se quedó calladito con el error en lugar de resolverlo técnicamente, porque miden con una vara electorera política y no con la vara técnica. Por eso hay que separar lo administrativo de lo que hace justicia electoral. Y esa debería ser una reforma constitucional que nosotros los ciudadanos sí deberíamos de pedir para que estas cosas no sean como usted ya lo está planteando. Otro tema, Marina, importante, que son de las cosas que han pasado en las últimas horas, mandan a juicio a Nicola Angelucci, el expresidente del banco, ¿cómo se llamaba este banco? Multisectorial de Inversiones y también presidente de Infocentro por peculado y negociaciones ilícitas. El juzgado cuarto de instrucción informó que el expresidente del BMI y expresidente de Infocentro, Nicola Angelucci, y el exdirector ejecutivo de la misma, Cifrido Figueroa, serán enviados a juicio por los delitos de peculado y negociaciones ilícitas. Según detalles de la Fiscalía, el juez admitió todas las pruebas contra ambos y por el caso Infocentros. ¿De qué estamos hablando acá? De que esta persona era presidente de la institución Infocentros, también del banco. Trasladaron dinero del banco a Infocentros, de Infocentros alquilaron casas cuya propietaria era la mamá de él y hay por ahí un manejo de fondos oscuro que podría terminar en un caso importante también de corrupción en lo que fue una buenísima idea de tratar de llevarle el internet, la modernidad a todas las comunidades de escasos recursos, poniendo como lo que después conocimos como cibercafés, ¿verdad? Como ciber, que de hecho la idea fracasó porque le entró toda la competencia de los ciber privados, pero se deterioró tanto que lo que hubo ahí fue un uso de mucho recurso
que a la hora de entonces pasarse las cuentas y pedir explicaciones, hay mucha gente allí que podría pues salir, como dicen, manchada o tocada con este manejo del cual se le acusa al presidente de este banco y que pues es un manejo importante también de dinero público que iba para esta idea. Así que creo que es importante, pasa a la siguiente etapa, a juicio, hay pruebas y entonces que la justicia determine y que estos sean los casos que vayan determinando también el proceso correcto con la corrupción en el país. Nada de poquito dinero, como 6 millones, ¿verdad? No, Fueron poquito los que se nada, desviaron. ¿verdad? Y así fuera un peso, Sí. así fueran 100. El acto. Es el tema de que nosotros como país tenemos que ir contra la corrupción. O sea, tenemos que enfrentar ya este tema y como ciudadanos decir alto, no importa quién sea, ni de qué partido, color, tamaño, familia, historia, no se puede tolerar al corrupto que toque el dinero de los ciudadanos, mucho menos que lo agarre para sus propios intereses financieros y haga del Estado una corporación que les dé dinero, ¿verdad? Sino que esto es para ayudarle al ciudadano a que mejore su estado de vida. Ahora bien, Rafael, estaba viendo yo por acá en la nota de que esto aseguran que no fue pues más que un invento, un plan que iba dentro del plan de gobierno 2004-2009, que si no me equivoco era el señor Elías Antonio Saca. Entonces, sería que también el gobierno tiene parte no de ahí, se va a necesariamente, investigar. o sea, no necesariamente todo termina en el presidente de la República, ¿verdad? No, pero puede tener una liga, ¿no? Es decir, bueno, este No, plan... no lo han dicho así, sino que esto es aquí en este momento, en esta institución. No necesariamente. Sí, porque si la fiscalía lo encuentra, pues sí, ¿verdad? Pero Sí, hasta sí. este momento no va por ahí. Lo que sí, Marina, es importante, como lo están pidiendo los congresistas en Estados Unidos sobre nuestros países, por eso le digo la lucha contra la corrupción. Han hecho un llamado a los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador a elegir fiscales generales con credenciales impecables y que luchen contra la corrupción. Al menos 14 congresistas han pedido al Departamento de Estado que dé su apoyo a los países del Triángulo Norte y a los gobiernos de la región para que elijan fiscales generales con un compromiso con la transparencia, contra la corrupción, independencia judicial y cumplimiento del Estado de Derecho. Lo que se dice es que aquí se va a reelegir a Douglas Meléndez. No sé si a esta altura, evaluando su trabajo, cumple con al menos estas exigencias o le deberíamos de poner entonces nosotros como ciudadanía la exigencia más alta porque hasta ahora los resultados son así un poco, ¿verdad? Que no se tienen todas las consistencias. Y lo digo también porque estamos viendo que es necesario pasar a solo hablar de las maras y del crimen del día a día y pasar a otra etapa a buscar narcotraficantes, contrabandistas y políticos metidos en todo este negocio. Aquí está uno de estos casos que hoy la prensa gráfica lo vuelve a poner. Lo habíamos tocado durante el proceso electoral porque hubo precisamente denuncias de que quien aparece en la foto, el reelecto diputado Francisco Merino, incluía para la propaganda electoral la fotografía del alcalde que es prófugo acusado de narcotráfico. Y entonces Metapan se convierte en un lugar donde las preguntas alrededor de todo esto siguen aflorando. Y digo esto porque el grupo de gente que ha sido capturada días atrás en la operación Sin Fronteras, acusada de narcotráfico, hoy resulta que tuvo una negociación entre este, que es el acusado de liderar esta red recientemente desbaratada, con el alcalde prófugo acusado de lavado y narcotráfico. Intercambiaron terrenos en una zona donde se supone es el paso de contrabando y todo en la zona fronteriza con Guatemala. Entonces, usted puede ver, Marina, que Metapan es toda una zona caliente y hay políticos y también un poco Chalatenango relacionados a esto. Resulta que el alcalde prófugo también es parte del grupo de donde sale el famoso Chepe Diablo, socio de Óscar Ortiz, al menos en los papeles, ¿verdad? Como hasta donde se ha probado eso.
Entonces usted ve que hay mucho que explorar dentro de las investigaciones, dentro de la realidad del crimen en nuestro país, la política que sigue teniendo una relación con esto y de la cual pues muy poco se habla. Por eso el tema del financiamiento partidario, el financiamiento de quiénes son para cada candidato a alcalde, por qué los alcaldes están metidos ahí, como este otro alcalde del Partido Arena que también lo acaban de agarrar por narcotráfico. O sea, ahí tenemos algo grande que necesita un gran fiscal, un buen fiscal. Y para lo que viene, corrupción, lavado de dinero, etcétera, etcétera. Y el tema de droga también. Por supuesto, Marina. Narcotráfico, Por supuesto. que ha sido algo muy fuerte en nuestro país y que creo yo que por el tema de corrupción, el fiscal como que se ha enfatizado más en el tema de corrupción dentro del Estado y que hay casos que se le han caído y que ha pasado ya creo yo también un tiempo que prudencial para que dé pues algunos resultados ya y siempre seguimos esperando, ¿verdad? 3 meses, 2 meses, pero el tema de narcotráfico también dentro de los funcionarios deberían de investigarlo. No solamente hablemos de los que ya se mencionaron, de otros que quizás son los que están más calladitos y que pueden también estar dentro de una forma directa o indirecta. Así es, Marina. Pero en la policía, por ejemplo, que hay muchas dudas sobre qué va a pasar, si va a haber cambios o no, hoy por lo menos se anuncia un cambio y es de nombre, la Policía Rural se va a convertir en la División de Protección Rural y dice el director de la PNC que le van a poner hasta 5,000 agentes. Lo dijo el subdirector de Seguridad Pública, comisionado Hugo Ramírez, que se prepara para el lanzamiento de esta nueva unidad policial que tendrá la responsabilidad de garantizar la seguridad en la campiña salvadoreña. ¿Será esto cosmético? ¿Un nombre contra otro nombre? Si es Policía Rural o División de Protección Rural, ¿le cambió el asunto? No. Lo mismo es una división que una policía con 5,000 hombres destinados a una labor en particular. El asunto es si funcionan, porque son los mismos policías allá en Metapán relacionados en corrupción con todo ese tema del narcotráfico. O sea, creo que hay mucho por hacer más allá de solo cambiarle nombrecitos a las unidades o desmovilizar unidades, volverlas a recrear. No sé, hubo también una desmovilización ahí interna o un movimiento interno de unos instructores que dicen que los han desarticulado, otros que los han reagrupado. O sea, estamos viendo un montón de cosas, pero la gran pregunta es si eso va a servir para algo en la solución a los problemas reales de la delincuencia y la lucha contra la gran criminalidad en el país. Y vea cómo encaja también la situación de, bueno, unos días atrás se hablaba de los posibles desarrollos de carrera dentro de la Policía Nacional Civil, aquellos que no tienen, grados académicos más altos o preparación pues que se acople un poco mejor y que los haga no solamente mejores personas sino que mejores profesionales dentro de la labor que ejercen. Entonces hacen cambios, como usted decía, quizás bien estéticos en una forma, pero el personal sigue siendo el mismo, falta de capacitaciones, falta de equipo, falta de presupuesto. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Vamos a tener lo mismo al final. Mire, Marina, aquí hay una idea muy bonita. Mire, Ramírez Cordero comenta lo del agua. En una finca del volcán habían 2 contenedores que recogían el agua llovida y de ahí tenían para sostener los habitantes del lugar. Pues sí, hay mucho que hacer y nosotros vamos bien atrasados. José Reyes dice, es increíble que este muchacho se siga burlando del presidente de México y peor aún, con todo lujo, crea la cuenta del presidente mexicano y lo dice descaradamente. Bueno, ya vamos a hablar de eso ahorita mismo. Orisi Tejada, saludos. Edwin Mejía, saludos. Por favor, sería bueno no perder el tiempo en el FMLN, para eso es que se les quitó fuerza, dice Denis. Gerardo Sánchez, no entiendo por qué muchas organizaciones se oponen a la pena de muerte, pero están a favor del aborto. ¿Alguna explicación lógica al respecto? Bueno, que con la pena de muerte no hay dinero que ande flotando. En cambio, en el aborto se reparten millones de dólares en una agenda que paga por ese activismo. Ganan plata. En el otro no hay. Porque sillas eléctricas, no hay fábricas de sillas eléctricas que vendan por montones. Pero cuando usted habla de abortos, hay millones de dólares en la industria biomédica metida en eso.
que es el negocio. También ya salió ahí a luz el negocio de los órganos detrás de los abortos, ¿verdad? Y todas estas cosas. El tráfico de órganos. Mauricio Cabrera dice, en el Código Penal, el artículo 215, inciso 2, el tribunal solo podrá ordenar la revisión de papeletas de votación de una o más juntas receptoras de votos, siempre y cuando con la suma de los votos impugnados el resultado final de la votación pueda cambiar al partido político. Sí, eso es lo que dice la ley. Una ley que protege algo absurdo, al menos lo que yo pienso, hablando de darle cumplimiento a la transparencia y a que todo el mundo esté tranquilo, pero, ¿verdad? Ahí se inventaron eso, que para qué, no sé. Rigoberto Payés, saludos, adelante Rafa y Marina. Gracias, Rigoberto. El Cancillería de México le respondió a ¿cómo se llama? A Nayib Bukele. ¿Qué le dijo? Hey, respeto, por favor. Todavía el alcalde se justificó diciendo que pedía disculpas a la población, pero no al presidente. El comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México dice que las expresiones del señor Bukele Ortiz, que por cierto es, sí, dicen en las redes sociales, familiar del ministro de Agricultura, sí, y primo de Nayib Bukele, porque Bukele también es Ortiz. Ya ve, pues es así como un círculo también. Mire, qué sorpresa da la vida. Eso es lo que anda circulando. Cuando traigan la partida de la señora de Chicas, también pueden pedir esa otra información, ¿verdad? Porque nos hemos quedado esperando el caso, hablando de procesos que no caminan, ¿verdad? Sí. Don Eugenio Chicas, sumándole eso a los pecados del FMLN por el cual tuvo derrota, se nos olvidaba, ¿verdad? Pero no, aquí nos recordamos de repente. Las expresiones del señor Nayib Bukele están fuera de lugar para alguien que aspira a gobernar un país amigo de los mexicanos, por supuesto. Y él sabe qué dijo, que lo único que había habido de reacción era que lo invitara a cenar el embajador. Bueno, hay gente siempre más educada que uno. Claro. Y pues invitarte a cenar educadamente para decirte, mira, ¿qué te pasa? Y al final, quien sufre esto van a ser los salvadoreños en territorio mexicano, ¿verdad? Porque levante la mano, yo soy salvadoreño. O sea, en México, por mucho que ellos desprecien a su presidente, ellos son mucho más nacionalistas que nosotros. Es su presidente y nadie tiene derecho a insultarlo. Es igual que el de nosotros, momento. El de nosotros lo insultamos nosotros, pero no tiene por qué venir alguien de allá a decirle algo aquí adentro a su casa, ¿verdad? Creo que aquí se lavan en casa, dice. Sí, por supuesto. Rafael, y fíjese lo que usted menciona. Y eso que no llega todavía, don Nayib, imagínese cuando llegue, qué problemón. Sí, en México sí llega. Hay mucho salvadoreño que no puede cruzar la frontera y que se queda trabajando dentro de México. ¿Y cómo podría afectar? Solo falta que también vayan a ocupar aquella frasecita, ¿verdad? Jackie go home también y no, pues la ocupen sí. De repente en México y no, mire, con ese tipo de política populista, porque eso es populismo. Populismo. Tratar de enardecer masas con conceptos que el vulgo puede recibir como ¿qué sería? Qué chivo, qué ego, qué capacidad de decir lo que le da la gana. Pero ¿qué le ha hecho el otro señor? El país no gana. Pero yo lo quisiera oír también a Nayib hablando de que, porque defendió el tema de que lo habían construido los medios, que al hondureño le habían robado la elección al otro, y de Venezuela no dijo lo mismo, porque en Venezuela también hubo robo de elecciones, y lo dijo la misma Smartmatic, entonces seguimos en la misma cuestión de querer defender lo indefendible cuando se trata de buscar quedar bien con sectores. Si vas a defender lo correcto, defendámoslo en todo, pues, porque hay corrupción en Venezuela, hay corrupción en México, hay corrupción en Honduras, en Guatemala, en El Salvador, sí, pero no solo decir allá hay y aquí no, ¿verdad? O mis amigos no son, solo los del otro lado son. O sea, seguimos vendiendo populismo. Y aquí en este programa hemos dicho, populismo ya no. Venga de donde venga. Y hay que desenmascararlo y hay que evitarlo. Hay que destruirlo y combatirlo como ciudadanos, porque el populismo no le ayuda a nadie. Y ese es el problema que tienen nuestros países. Marina, lo del FMLN rapidito, porque ya también nuestro invitado está aquí y ya veo que le estamos quitando tiempo. Entonces, rápidamente,
Piden cambio dentro del FMLN. El alcalde Fidel Fuentes de San Marcos sigue e insiste, este es el que está más duro, y ahora dice que le pide al gobierno que termine con el nepotismo, o sea, todas las contrataciones de familiares, de hijos de miembros del partido, aunque no están en tu institución, están en la otra, pero se ha llenado de hijos, primos, sobrinos, hermanos, esposas y todo lo demás. Pero eso se debería de pedir para todos los partidos políticos, al final. Bueno, se le pide al que gobierna, porque es el que decide. Y sí, no, por supuesto, esto no debe existir en ninguna administración. Exacto. Ya la vivimos antes, eso lo estamos viviendo ahora cuando dijeron que eso ya no queríamos que existiera. El el candidato a presidente, Gerson Martínez, también le ha pedido al gobierno que haga cambios inmediatos. El exministro de Obras Públicas reiteró ayer en su Twitter que su partido debe hacer reformas con firmeza y urgencia. Los funcionarios dicen que no tienen miedo de ser destituidos. ¿Y qué miedo van a tener si ya les pusieron una comisión? Eso va a tardar. O sea, tranquilos, no pasa nada. Bueno, así las cosas, Marina. Vamos a hacer una pausa pequeñita y muy rápida para luego regresar ya con nuestro invitado y hablar de la vida, proteger la vida, el derecho a la vida en El Salvador. Ya volvemos. Estás viendo Así Estamos. Del Río es pura diversión. Estás viendo Así Estamos. Pues ya con nosotros Luis Contreras, analista político, experto en el tema Provida, nos ha acompañado también para analizar el tema de la ideología de género, que por cierto creo que dejamos por ahí pendiente un programa de los 3 que íbamos a hacer, pero bueno, agregamos a estas discusiones también el tema del aborto o el derecho a la vida, que está en juego cuando se dice aprobemos la despenalización del aborto, regresemos a como alguna vez en el país, en el año 98, si no me recuerdo mal, se hizo un cambio para penalizar por completo, y ahora dicen regresemos a menos a permitir el aborto terapéutico, o cuando la vida de la madre está en peligro, o cuando hay el producto de una violación. Pues hablemos realmente del derecho a la vida que tienen los salvadoreños, según la Constitución, desde el momento de la concepción. Luis Contreras con nosotros. Bienvenido, Luis, qué gusto de verdad poder platicar contigo. Y es el primer programa del año que estamos, creo yo, tocando este tipo de temas, que es imprescindible dado la coyuntura que ha tenido esta semana el tema. ¿Por qué Lorena Peña sale de repente con esto de que tiene que aprobarse y ya, antes de que termine la legislación? Sí, recordemos, Rafael, y para todos los que nos sintonizan, que todas estas estructuras supranacionales que han creado el andamiaje abortista a nivel internacional son lobbies que presionan constantemente, y no solamente la diputada Peña, pues podemos ver como algunos medios de comunicación también, como el Faro, que está promoviendo conversatorios con feministas de este lado que están a favor del aborto, porque están las feministas que no lo están, por cierto, que no podemos generalizar. Y son una diversidad de actores políticos, de sociedad civil, y en este caso Lorena Peña, que viene y quiere acelerar este proceso. Pues sin embargo, dudo mucho que se lleve a cabo. No ha sido la única, pues tuvimos el año pasado inclusive al diputado Johnny Wright, que también estuvo promoviendo este tipo de iniciativa. Ahora, hay dos cosas que lo hacen un poco, digamos, distinto. Sí. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigiéndole a los países centroamericanos que asuman, porque la Corte dice que debe ser un derecho abierto para todos las mujeres en los países. Y la Organización de las Naciones Unidas también directamente presionando, mandando emisarios a la Asamblea Legislativa. Sí. Y si agregamos un tercero, países como España, Holanda, metiéndose, también haciendo de alguna manera injerencia en la política nacional con este tema. No, es increíble, Rafael, y quizás para que los que nos sintonizan vean el contexto.
El aborto es un negocio y esto está comprobado, por ejemplo, con Planned Parenthood, que es la internacional abortista más grande de Estados Unidos, que básicamente ella era financiada por los demócratas, por eso es que le hacían bastante lobby político a Hillary Clinton y en su momento a Obama. Recordemos que Hillary Clinton promovía el aborto a los 9 meses. ¿Por qué esto y cuál es el sentido? Deborah Nucatola, una directora ejecutiva de Planned Parenthood, fue grabada hace 3 años y eso no me lo invento yo, no lo dices tú, eso lo subieron a internet. Sí. Inclusive el FBI ha realizado una investigación sobre ello, pues por orden del nuevo presidente. Por eso Donald Trump es muy atacado. Obviamente el tipo no es muy simpático, obviamente todos somos seres humanos, algún defecto podemos tener y lo tenemos incluso. Sin embargo, le está dando un nuevo giro a Estados Unidos, pues, y está tratando de abolir estas malas prácticas, estos asesinatos que son gravísimos, pues. Planned Parenthood se lucra de los abortos y Planned Parenthood tiene a nivel internacional muchas subsedes, pues. La ONU promueve mucho esto. Tenemos a Amparo Medina, una sudamericana que trabajó para la ONU, que ella llegó un momento, hizo una introspección en su vida y ella misma lo afirma en su testimonio, que se dio cuenta que estaba rodeada de muerte. Hoy es una activista pro vida y gracias a la información que ella tuvo de la ONU. ¿Podemos permitirle a estas organizaciones como la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los gobiernos de estos países meterse en este tema? Recordemos que el que impera es la constitución de los países sobre cualquier ley y sobre cualquier tratado. El derecho, el artículo número 1 de nuestra constitución protege la vida desde la concepción. Y no es que sea solamente una ley, porque muchos dicen, es que la ley se puede modificar. Obviamente la ley se puede modificar como ha sucedido en otros países, lamentablemente. Eso no quita que sea un asesinato. Científicamente está comprobado que desde el momento de la concepción hay una nueva inyección de ADN y de código genético, y que eso no se interrumpe hasta la muerte natural de la persona. Muchos le llaman preembrión, el feto, despectivamente, para tratar de engañar con el lenguaje, así como lo hacen con el aborto terapéutico. Matar es matar. Y hay que llamarle las cosas por su nombre, pues no podemos estar obviando verdades o suavizarlo. Las feministas que están a favor de esto y muchos lobbies, así como muchos políticos, tratan de suavizar lo que es la salud reproductiva, que cuando corre peligro la vida de la madre, aquí nuestro Código Penal, el artículo 27, faculta al médico para poder salvar la vida de la madre. Inclusive en el Código de Bioética hay una facultad que les permite el principio de doble efecto, en el cual pueden salvar la vida de la madre y sin embargo puede fallecer el bebé. Es decir, ellos no están amarrados, los médicos no están amarrados. Por eso todos los que nos están viendo deben de darse cuenta que estas son mentiras, son burdas mentiras. Las famosas 17 que están presas por homicidio agravado, no por aborto. Tergiversan mucho la información y da coraje porque realmente recordemos que en medios de comunicación hay algo muy clave, y tú lo sabes, Rafael, que no es lo mismo la opinión pública a la opinión publicada. Y lo que se publica muchas veces no es cierto. Y cuando dicen que fulana de tal fue condenada a 30 años por aborto, es mentira. El peritaje de medicina legal, la fiscalía, en base a las investigaciones que se hizo, determinaron que los bebés nacieron y fueron asesinados. Entonces, por eso te pregunto, ¿por qué debemos permitir que se metan en nuestra legislación estas organizaciones? ¿O cómo hacer para decirles, mire, momento, usted puede tener todas sus ideas, creer todo lo que crea, pero esta Constitución en El Salvador protege la vida? Correcto. Y así debe de ser, y es ahí donde los políticos deben de hacer valer la ley primaria, que es la Constitución de la República, no estar queriendo buscar modificarla para una despenalización de asesinatos de personas inocentes, porque somos seres humanos, todo aquel que está dentro del vientre materno es un ser humano, ya sea tenga 3 semanas, 4 semanas, inclusive médicos abortistas, el doctor Campbell, que es de Inglaterra, que es ateo, él mismo practica abortos, dice que él le preocupa. Imagínate qué nivel de razonamiento tiene, que cómo él puede ver que en los países se van ampliando los plazos para realizar abortos. Y él por experiencia propia dice, si en semana 12 el bebé hasta sonríe, dice, y me preocupa cómo por esos mal llamados derechos, dice él, de la mujer, se siguen ampliando los plazos. Todo viene a ser una respuesta por el negocio de Planned Parenthood y todas estas organizaciones supranacionales como la ONU, la OEA, que están a favor de esta criminalidad. Y lastimosamente es triste ver cómo políticos, como en este caso Lorena Peña, acabamos de pasar una elección que su partido fue muy golpeado, es decir, no tiene mucho sentido común hacer ese tipo de propuestas también si no hay un beneficio económico, pienso yo, porque tu partido ha sido golpeado y la mayoría de salvadoreños están a favor de la vida. ¿Qué sentido se le puede ver? Tal vez algún beneficio económico, como hacen en otros países estas organizaciones. Cuando uno dice cosas como esa, Luis, que
la mayoría de salvadoreños está a favor de la vida. Creen que se habla solo por el tema de religión, pero no es así. No, la gente está clara. Es que ese es el punto, Rafael. Primero, es bien injusto tratar de hacer a un lado, acorralar a los creyentes, a los religiosos. ¿Por qué lo hacen? Recordemos que las iglesias son las únicas instituciones que custodian la ley moral. Tú cuando quitas la moralidad de la vida del ser humano, puedes hacer cualquier cosa. Ya lo decía Chesterton, el escritor inglés, que aquellos que abogan por el aborto eugenésico, como lo menciona un columnista de la prensa gráfica el día de hoy, que por qué no mejor permitamos que nazcan y podemos seleccionarlos de una forma mejor. Él no concibe cómo hay gente que está a favor del aborto y está en contra de los infanticidios. Es decir, sería más fácil esperar a que nazcan y mejor los seleccionamos de una manera más efectiva. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos abortar a alguien que posiblemente sí pudo haber nacido bien. No nos vamos a diferenciar en nada de los nazis cuando estamos haciendo eso. Hay muchos testimonios, hay muchos... bueno, yo tengo un primo que inclusive le diagnosticaron 3 años de vida y él tiene ahora 38 años, pues. Es decir, se han matado muchas personas inocentes. Islandia te condena al asesinato ya a los niños síndrome de Down. Es increíble cómo la deshumanización impera en estos países aparentemente desarrollados económicamente, pero en cuestión humanística, en cuestión humana, están por los suelos, pues. Muchos hablan, somos de los pocos países que no tienen legalizado el aborto, pues somos un ejemplo en ello, pues. No podemos decir de que matar seres de esta forma tan inocentes, la vida más inerme va a ser una ventaja o que me den un trofeo. Y muchos dicen, es que lo que pasa es que hay abortos clandestinos. El hecho de que se legalice no quiere decir que va a ser mejor. No hay aborto seguro. En Estados Unidos hubo un caso que le dejaron un fragmento de cráneo de su bebé a una mujer. Regresó a que se lo quitaran y quedó estéril. O sea, hay mujeres que mueren también. No, claro, el tema no es el proceso, el tema es el inocente que pierde la vida en ese proceso. En casos de violación, cuando nosotros queremos legalizar el aborto, en casos de violación, estamos asumiendo que las violaciones van a seguir pasando. Y como tú lo decías previo a la entrevista que tenemos en este momento, que debemos de educar a nuestras personas, debemos de evolucionar en un sistema de pensamiento de efectividad mejor y mayor. No estar asumiendo, es que en caso de violación estamos permitiendo que sigan sucediendo. Y como tú lo dices, el bebé no tiene la culpa del delito que ha cometido otra persona. Inclusive hay muchos casos. Y tampoco le va a resolver la violación a la mujer abusada. Tenemos un caso, por ponerte un ejemplo, de una escritora estadounidense que tuvo un caso de violación, Nona Ellington. Ella narra su testimonio de cómo fue violada 2 veces. Y a los 15 años, y su mamá la llevó a una clínica abortista y tuvo que abortar, y después cayó en depresión, se quiso suicidar, las drogas, y después ella hay gente que la logró acuerpar, gente religiosa. Imagínense cómo la labor que debe hacer el Estado de acuerpar a una mujer que ha pasado por esto, la hace gente religiosa que son a las que quieren sacar de la vida pública. Esta gente le ayudó a salir de ese vacío emocional y existencial que tenía y comenzó a superar su problema. Ella misma lo dice, el aborto fue un flagelo más grande, más atroz que las 2 violaciones que yo tuve. O sea, realmente le costó perdonarse mucho. Has tocado un tema importante, el Estado en esto, porque todo el mundo en la discusión habla de que sí, que no, que esto acá, que se legalice, pero una vez legalizado, el Estado debería tener un compromiso. Y cuando vemos las deficiencias de un sistema de salud como el nuestro, que por cierto, la Fundación Mesa Yau les ha dado una importante donación, ¿verdad? Para un área de pediatría en el Hospital San Juan de Dios, o sea que ni siquiera para los que sí van a nacer tenemos cómo cuidarlos, mucho menos para estos procesos y estas cosas. Entonces, aquí estamos corriendo un riesgo enorme en la salud al final de la mujer y de las ciudadanas. Exacto, sí podemos ver cómo en Seguro Social, hospitales, no hay ni medicina, como un procedimiento tan complejo como el aborto lo van a poder estar realizando, no hay camillas. Es decir, es mentira que es por la salud de las mujeres. El embarazo no es una enfermedad, como lo mencionamos, lo quieren hacer ver como eso.
se está como disfrazando, inclusive en otros países ya le llaman el pro-choice, pro a decidir, ya no quieren ni mencionar la palabra aborto, se quieren alejar, la quieren disfrazar, pero aborto es sinónimo de matar. O sea, no hay vuelta de hoja, las cosas hay que llamarlas con su nombre, pues. Lo que pasa es que nos gusta disfrazarlo de una manera elegante, bonita, más que todo cuando son políticos, para que obviamente la gente vote por ellos, pues. Muchos hablan, inclusive, este articulista lo menciona en su columna de hoy, que eso reduce las muertes de mujeres. Y eso es mentira. Por ejemplo, Irlanda, cuando tenía plenamente su ley, no permitía los abortos, tenía la tasa más baja de mortalidad materna, a comparación de los países como España, que hace 300 abortos diarios. Y eso es un engaño, Rafael, porque dicen, es que las mujeres ya no están muriendo, pero están muriendo seres humanos dentro del ambiente materno. Me decía una amiga que ella es analista también, sin embargo no está a favor del aborto, pero se puso en qué pensar cuando le di esta respuesta. Ella me decía, mira, en Estados Unidos, en los suburbios pobres, cuando se legalizó el aborto, bajó la criminalidad, me dice. Y yo le respondí, la criminalidad tal vez visible, pero se cometieron otros crímenes invisibles, que es el aborto. O sea, es más fácil matar lo que no se ve, deshacerse de lo que no se ve. Dice el doctor Steve Calvin de Estados Unidos que si el vientre materno fuera de vidrio, las mujeres no abortaran. Él es especialista en embarazos de alto riesgo y él menciona cómo es posible que estén promoviendo el aborto cuando ya se les puede administrar medicina para arritmias cardíacas, se les puede operar. Debe ser totalmente lo contrario, dice. Una atención médica. Exacto. En los embarazos de alto riesgo lo recomienda ultrasonidos más frecuentes, visitas al ginecólogo semanal, es decir, una atención mejor, una atención con un equipo multidisciplinario médico idóneo, que es el Estado el que lo debe proveer, como tú dices, y si no tenemos ni medicina, ¿cómo es posible que estén pensando en una medicina peor que, bueno, no es medicina lo que es el aborto? Vuelvo al tema de las violaciones, Luis, porque se nos vende como, digamos, lo peor que le puede pasar a una mujer, que no dudo que sea algo horrible, pero que con eso, si fuera tu hija, si es tu hermana, si entonces tener un bebé de un hecho tan punible y tan horrible es condenar a esa persona al peor sufrimiento, pero no decimos nada de los violadores, no decimos nada de quién provocó eso, sino que la pague el más inocente. ¿Qué podemos hacer en ese sentido para también salir de ese pensamiento y buscar por otro lado el verdadero culpable, que sería el violador? No, y ya que tú lo mencionas, sí podemos ver inclusive cómo muchos son condenados por violación. Lo que pasa es que ese es un argumento que se retoma y se dice, es que el violador queda libre. Hay muchos casos de violación. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, la opinión publicada a la opinión pública. O sea, hay una gran diferencia. Obviamente, el Estado debe crear un sistema educativo en el cual no se dé ese tipo de situaciones, tratar de minimizarlas al máximo. Y si llegara a suceder, que es lo que todos los salvadoreños no quisiéramos, es un equipo multidisciplinario de psicólogos, sociólogos, gente que atienda a la mujer que ha sufrido ese flagelo, para lograr superar ese tipo de ilícito, esa violación, ese ultraje a su cuerpo, porque no ha de ser fácil, no es fácil. Y está comprobado inclusive en base a estudios cómo las mujeres que abortan, los efectos secundarios posaborto son aún peores. Hay mucha gente que se suicida. Me imagino que no ha de ser algo que tal vez nunca lo puede superar, sino que trata de vivir con ello a diario. Bueno, nosotros en Fundación Hacia la Vida se le da atención a mujeres que tienen problemas ya sea económicos, que la familia no las apoya. Es un centro de atención a la mujer, donde se le trata de orientar, se le da atención médica y si quiere la mujer lo puede dar en adopción. Es decir, no va a ser la solución. O sea, pero no estamos haciendo nada por detener la violación tampoco. Es que ese es el punto, la idea es que no se den ese tipo de ilícitos. Y también, Rafael, tal vez es necesario hablar los tipos de aborto, porque la gente le llama aborto, pero ya cuando se le comienza a diagramar, a describir en qué consiste el procedimiento, la gente se impacta. Recordemos que hay abortos en los cuales se despedaza al ser humano que está dentro del vientre materno, se le van despedazando las piernas, hay otro que se le inyecta una cuestión salina para quemarlo, hay otro que lo decapitan, solo tratan de sacar el cuerpo entero, que es cuando está bien formado, para decapitarlo. Es decir, hay una serie de procedimientos que cuando uno se los imagina es triste. Inclusive Bernard Nathanson, que era considerado el padre del aborto en Estados Unidos en los años 70, 80, él hizo una infinidad de abortos. Sin embargo, en esa época la tecnología no era muy buena. Cuando él grabó mediante un ultrasonido un aborto que él realizó, cuando lo vio,
quedó impactado. No sé si tuviste ese video que se llama El grito silencioso, Sí, porque se ve sí. cuando el bebé está como gritando. Desde esa vez él fue un antes y un después en su vida médica, porque dejó de hacer abortos y se volcó a la causa pro vida. Es interesante también ver cómo feministas como Camille Paglia, que es de Estados Unidos, ella es atea, feminista, de izquierda, si le queremos meter el tinte ideológico, ella se asombra, dice, ojo con esto, que ella está a favor del aborto, pero ella se asombra cómo congéneres de ella, compañeras de ella, abogan insistentemente por el aborto. Y dice que ella admira la causa pro vida, cómo trata de buscar esa sacralidad de la vida. Admira el catecismo de la Iglesia Católica, dice, de cómo lucha por la vida de todo ser viviente. Y ella se indigna cómo las feministas luchan más por salvar huevos de tortuga a los papagayos que están en extinción y no a nuestra misma especie. Es decir, una deshumanización triste la que estamos viviendo, Rafael. Eso es a nivel mundial. Es decir, que en eso no podemos sentirnos inferiores porque no estamos igual que otros países, porque eso no es Ahora, desarrollo. Esto ha tenido giros en la historia y yo entiendo que aquí estamos discutiendo, pero hay otros países que ya superaron esto y ahora dicen, esto era malo, hay que devolverlo, hay que quitarlo, Bueno, hay que retrocederlo. La naturaleza es cíclica. Y sí tiene razón porque, bueno, lo vemos en Hay Estados poblaciones Unidos. que se están agotando. Sí, recordemos de que, bueno, lo que pasó en Europa, Suecia, que no tiene fuerza de trabajo joven. ¿Por qué? Porque comenzaron con tratar de concebir solo la vida utilitarista, pues en el caso de Islandia, cuando tiene síndrome de Down, cuando tienen malformaciones que no les permiten nacer, y se han quedado sin una población joven de mano de obra, y por eso es que están tratando de llevar inmigrantes en estos países europeos. Y es triste como ver inclusive España, que fue en los años 80 que se legalizó el aborto, como lo mencionaba hace un momento, hay 300 diarios y el 95% son realizados por clínicas privadas, para que se pueda ver cómo es el negocio. Inclusive en España, así inició, que por la vida de la mujer, siempre quiere buscar entrar por una causa, de ahí lo van ampliando. Hoy en España las niñas de 15 años pueden abortar sin permiso de los padres, solo les piden el nombre a ellas. O sea que si tú tienes una hija y tú en cierta medida... Y hay consecuencias ya medidas de todo este efecto. Sí, porque inclusive de varias formas. Hay estudios inclusive de infertilidad en las mujeres, porque como se ha vuelto en España tan frecuente, hay niñas, adolescentes que han abortado 3 veces ya. Esta escritora, Nona Ellington, narra cómo el aborto que se realizó la hizo infértil, perdió 5 bebés después. O sea, los médicos le dijeron que había sido por el procedimiento quirúrgico del aborto. Obviamente, como ella, hay muchos casos, y eso no lo dicen los que quieren legalizar el aborto. Hablan de aborto seguro, como te mencionaba. Es que siempre hay abortos aunque no sea legal. Bueno, si ocupamos esa lógica, legalicemos el robo, legalicemos el asesinato. No siempre hay y son ilegales, pues. No podemos ocupar una lógica tan absurda. Y que hay cosas que suceden también en nuestros hospitales, como la recurrente denuncia de mujeres que las esterilizan contra su voluntad en nuestros hospitales. Sí, y a nivel internacional también. Y lastimosamente lo hacen muchas veces con mujeres de escasos recursos. Ahí es el doble discurso donde los lobbies abortistas mencionan que ellos velan por esas mujeres. Y es totalmente lo contrario. Ellos son como la imagen emblemática para legalizar el aborto. El caso de Teodora, Beatriz, es hasta gracioso y a la vez indignante como Beatriz, la que tuvo, te recuerdas, que murió en un accidente de tránsito. Vinieron estos lobbies y en redes sociales comenzaron a difundir que por culpa de Fundación Sí a la Vida había muerto Beatriz en el accidente de tránsito. Ya caemos en cuestiones absurdas, Rafael, también. Ya cuando no se tiene argumentos para un debate. Inclusive nosotros tratamos de llevar esto siempre a un debate y no del ámbito religioso, pues, porque no es necesario. Igual con la ideología de género. Como hablábamos de que tú la justicia, las leyes las vas a crear en base a la ley natural. Si las leyes no le das dirección encauzándolas en base a una ley natural, moral, no tienen legitimidad. O sea, ahí pierde su legitimidad, pues, porque no están sustentadas en un cimiento moral, ético, como hablábamos de la esclavitud. La esclavitud no tenía legitimidad, era éticamente y moralmente malo. O sea, y era ley. El aborto es legal en otros países, pero no quiere decir que sea bueno. Es que ese es el punto, pues, cómo buscan engañar a nuestra población, y por eso es bueno que en medios como en periódicos, las columnas que yo escribo para un periódico, demos a conocer la verdad, pues, porque los lobbies abortistas hacen mucho ruido, y la desinformación a las personas les afecta. Mucha gente piensa cuando escuchan hablar de las famosas 17 que están condenadas por abortar a 30 años, y no es cierto.
Ya lo mencionaba, ya están condenadas Pero por mira, homicidio agravado. hablando de eso, el manejo que se hace, y hablo de una Corte Suprema de Justicia, que utilizando un elemento, una salida legal, que es la permuta de una pena, es decir, perdonarle, se hace querer ver como que si se han sacado a la libertad porque no tenían culpa. Exacto. Pero realmente han sido declaradas culpables. Sí, sí, esa es la tergiversación. Inclusive salen unas fotos, no sé si ayer, el día de ayer o hoy, de las 2 mujeres que han dejado recientemente libres. Obviamente nosotros no queremos que ellas se condenen y se pudran, es que no estamos hablando de eso tampoco, no queremos eso. Al contrario, es bueno que ellas se puedan rehabilitar y estén conscientes del daño que hicieron para no volverlo a repetir. Pero lo que cometieron fue un asesinato. Fue un homicidio agravado, inclusive el peritaje de medicina legal, la fiscalía lo realizó, los bebés nacieron y fueron lanzados a fosas sépticas. Se les hizo los análisis correspondientes y se pudo determinar que los bebés habían respirado y habían absorbido heces fecales, por eso fue que habían fallecido. Hay otros que cuando el doctor Fortín Magaña estuvo en medicina legal, él dio a conocer inclusive los casos donde muchos de los bebés fueron golpeados con piedras, cráneos despedazados, golpeados. Ellas no están condenadas por aborto, inclusive el aborto debería ser condenado igual a un asesinato. La diferencia es que como no se ve, tiene inclusive hasta una pena menor. En nuestro país no hay ninguna mujer condenada por aborto y eso lo debe de saber la población porque la gente está engañada con eso. Medios como Univisión, este año ha venido inclusive un canal francés, vino un reportaje, un documental español, a hacernos diversas entrevistas y atraen una agenda bien marcada. Y por eso es importante darle las entrevistas, hacerles ver la realidad, ya que ellos la quieren manejar, como lo mencionábamos anteriormente, como en base a su visión de pro aborto, esa es otra cosa, pues, pero por eso la población debe indagar realmente, debe como decimos en buen salvadoreño, rebuscarse, pues, porque no podemos quedarnos solamente con una noticia de primeras a primeras. Marina tiene una pregunta por ahí. ¿Qué quería es agregar un comentario únicamente. Sí. Bueno, la Iglesia Católica también en algún momento habla de los métodos anticonceptivos como una forma de aborto, ¿no? Porque se le priva a un posible ser que pueda engendrarse en el vientre materno. Pero creo también que es importante, Luis y Rafael, que se pueda monitorear lo que hay dentro de los ministerios de salud cuando se habla de los métodos de planificación. Años atrás se rumoraba, no sé si ustedes alcanzaron a escuchar esos rumores, de que en algunas unidades de salud en nuestro país se estaba poniendo a mujeres que iban a recibir pues su plan de métodos anticonceptivos, que se les estaba poniendo inyecciones de animales. En alguna ocasión dijeron que eran inyecciones para vacas, ¿no? Porque los animales también en su momento se les puede poner una inyección para que no queden en gestación. Entonces, lo que provocaba esto era que el feto, cuando se fecundara, tuviera malformaciones y que fuera una posibilidad de que se pudiera abortar. Entonces, creo que es muy importante que en el Ministerio de Salud también exista un plan de monitoreo para todos los planes anticonceptivos que van muchas personas, ya sea a privados o a públicos. Sí, obviamente la educación tiene mucho que ver, sin embargo los anticonceptivos son otro negocio de las organizaciones internacionales. Por ejemplo, tengo unos datos acá interesantes de cómo un artículo Silva, que es de Human Rights International, que él es de esas organizaciones pro vida, menciona cómo la Organización Mundial de la Salud promueve los anticonceptivos por cuestión de negocio, pues, y cómo promueven el aborto, al igual que la ONU, y ellos lo han denunciado a nivel internacional. ¿Por qué sacó a la palestra esto? Porque en la columna de la prensa gráfica del fulano que mencioné, de Alberto Arene. Alberto Arene, sí, Alberto Arene, menciona que la OMS y que la OMS dice tal cosa y que hay que aprobar el aborto para disminuir las muertes de mujeres, y no es cierto. La OMS lo está haciendo para legalizar el aborto, ya lo hacen con una agenda detallada, y por eso aquí dice Silva, donde dice: el activista pro vida indica que las otras metas fundamentales para la OMS, indicadas en su informe, es que toda persona mayor de 10 años tenga acceso a un completo rango de anticonceptivos, como estamos hablando de una niña de 10 años. Y los anticonceptivos médicamente producen efectos secundarios graves. Lo que pasa es que eso no te lo dicen. Y en países subdesarrollados como el nuestro, en cuestión de educación, de salud, vienen a experimentarlo. Amparo Medina, la que mencioné, ella que trabajó en la ONU, ella lo mencionaba, que a ellas, a la organización de ella, cuando ella trabajaba para estas organizaciones pro aborto, les vendían unas pastillas anticonceptivas a 50 centavos. Ellas en sus países de origen, Perú, Colombia, en Sudamérica, les vendían a $15. Imagínate, 100, 200, 300, es un negocio redondo, tanto anticonceptivos, el aborto, y lamentablemente mucha gente está engañada.
Hablan, muchas veces dicen también algunos comentarios que los hombres no deben de hablar de aborto, y por qué no, si somos seres humanos. Que es otra parte que no se toca. ¿Qué es? El derecho también sobre el naciturus es del papá que lo engendró, junto con la mujer que lo va a dar a luz. Pero hay una relación de padre que pareciera que a nadie le importa y sí tiene que ver. Sí. Es decir, tú también deberías de autorizar cualquier cosa que pasa con ese otro ser porque es también de tu sangre. Sí, como repito, aquí hay un gran desbalance, pues mencionaba hace un momento, gente protegiendo huevos de tortuga. No quiere decir que no se haga, pero no los vamos a equiparar a una vida humana. Cuidar los animales, yo amo los animales, pero no los vamos a equiparar a una vida humana y no vamos a luchar por la vida que es más importante. Aquí nuestros políticos, muchos de ellos, obviamente no todos, es triste ver cómo cuando se tocan temas de este tipo, muchos dicen, no, es que ese tema no es importante. Hablemos de economía, hablemos de seguridad, pero si no es importante la vida humana desde la concepción, no hablemos de todo lo que mencionan tampoco. Entonces, que tiene que ver con política, pues no tiene sentido. Luis, al final, ¿es posible hacer esta reforma? Es decir, yo no sé, el presidente Sánchez Serén prometió en algún momento que él es pro vida, que él lo dijo en la campaña, sostiene ¿cierto? La familia. Sí. Entonces uno dice, si lo aprueban, él lo va a vetar. Y si lo aprueban, también puede ser inconstitucional porque habría que modificar la Constitución para cualquier cosa que atente al artículo 1. Sí, mira, Rafael, yo políticamente, dando un argumento, un análisis así corto, se puede decir que es bastante poco probable que se haga en este momento, mucho menos en la nueva legislatura que entra en mayo, porque el partido de izquierda, que es el que más lobby genera para este tipo de iniciativas, se redujo a 23 diputados, si no me equivoco, pues, y dudo mucho que vaya a tener un apoyo de este tipo. Y también nosotros como Fundación Cielo a la Vida y otras organizaciones amigas que están a favor de la vida, siempre hacemos una labor importante en este afán de crear conciencia en la población y los mismos diputados. Pues el año pasado, no, perdón, previo a la campaña, se hizo una campaña, valga la redundancia, de unos diputados que firmaban su compromiso con la vida. Rodrigo Ávila, el Chato Vargas, muchos diputados de Arena lo firmaron, inclusive de otros partidos, pues. Es decir, la mayoría de diputados va a estar a favor de la vida y eso no se va a aprobar. Que se puede hacer, se puede, como ha sucedido en otros países. Que sea lo correcto y lo idóneo no es así. O sea, no se puede atentar contra la vida de esa forma. El gran riesgo es políticos que quieran ir contra la ola de moda y exhibirse frente, repito, a una moda afuera como algo más conservador. Entonces quieren ir con la moda, quieren jalar votos porque están también con la moda. Es que ese es algo bien determinante que acabas de mencionar. Ajá, ese engaño de lenguaje, vaya. Progreso es algo para avanzar, para mejorar. Este autor que cité, Chesterton, en su obra Ortodoxia decía esto, en su época, estoy hablando de 1950. ¿Cómo es posible que hoy el ser humano, decía él, se jacte y se sienta cómodo de estar en el error, de buscar lo equivocado? Cuando la ortodoxia, ser educado, ser amable, ser responsable, siempre ha sido lo bueno. El ser humano siempre va a buscar un conocimiento más epistémico, pues más de un saber mejor para su vida. No nos vamos a quedar en una mera opinión. Esa es la diferencia. Recordemos que la racionalidad la tenemos por encima de los animales. Ellos actúan por instinto. Por eso C.S. Lewis, que otro escritor inglés, mencionaba mucho eso de cómo debemos de tener gobernantes que no se dejen guiar por sus instintos, o nos vamos a volver peor que bestias. Y eso ha pasado en otros países, aparentemente desarrollados. Por eso es importante hoy, con el voto por rostro, en las entrevistas que se le hacen a diputados, ver sus principios, su moralidad, porque recordemos que la justicia, como vino un canal chino el año pasado y me decían, ¿cuándo El Salvador va a dejar a un lado la moral? Me dice el entrevistador, para hacer justicia. Y me impactó esa pregunta porque le dije, mire, esto viene de los griegos, pues, y para una moralidad, para una justicia se necesita un parámetro de moral. No se puede aplicar justicia si no existe moral. La moral, y hoy la han satanizado, hoy ser moralista es malo. Es lo que decía Chesterton. O sea, ¿cómo es posible que el ser humano hoy se jacte y le guste estar en el error? Para que lo piense la población. Luis, muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad, Rafael, como siempre, darnos una guía en cómo tener en mente todos estos elementos, mejorar nuestro conocimiento sobre la verdad en este tema tan importante. Somos un país que su constitución dice que el ser humano es desde la concepción. Se defiende la vida de la concepción. Y entonces, por lo tanto, como... Y en base científica. Correcto. Ley primaria, estamos obligados a respetarla. Exacto. Y a defenderla. A defenderla.
Gracias, Luis. Gracias, Marina, también por acompañarnos. Bendiciones, Rafa. Interesante tema. La verdad es que necesitamos más temas así. Aquí escribían a través de Facebook que muchísimas gracias por ese tipo de temáticas porque pues abren un poco el panorama, ¿no?, de lo que hay detrás de ese tema tan popular hoy que no trae beneficio alguno. No es religión, ¿no? No es religión, ¿no? Y no nada que ver. Y poniéndole también, agregándole un poco, el tema también hay que tratar de que en las clínicas ahora hasta se le vende al jovencito que de 15 a 21 años tienen descuento para planificar. Las mujeres en algún caso también pueden llegar a tener cáncer por la mala praxis que hagan dentro pues de su vientre al momento de extraer de una forma tan satanizada, diría yo, al feto pues que está en gestación. La verdad es que es un tema muy bueno y muchísimas gracias a nuestro invitado por compartirlo y a usted. Feliz Así noche. es, Marina. Esto hay que verlo desde la perspectiva del derecho. La perspectiva de la Constitución que nos garantiza a todos. Y si desde la concepción es un ciudadano, tiene el mismo derecho que usted y que yo de vivir y de hacer con su vida lo mejor para los demás. Lo que sí, como don de vida recibimos. Pero entonces, si eso no lo respetamos, estamos bastante más complicados de lo que creemos. Vamos a cerrar, como siempre, también poniéndole una dosis a nuestro espíritu. Y dice Proverbios 28:26 que el que se fía de sí mismo es un necio. El que procede con sabiduría se salvará. Gracias, será hasta mañana.